Hola, Sid Rod aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente... ¡Vaya, están entusiasmados! Es naturalmente sobrenatural. Mi invitado es un experto en la profecía. Amo las profecías bíblicas, pero me encanta el fresco maná y fresca revelación de la palabra. Y él ha estudiado la Biblia y ha hecho predicciones basadas en la Biblia y todas se volvieron realidad. Bueno, él ve el futuro de los Estados Unidos de América. No puedo esperar para oír esto. Verás, no entiendo. Este es un hombre, es católico. En realidad no conoce al Señor. Trata de leer la Biblia, no avanza. Y luego esta mujer anciana, viene donde él está y comienza a decirle sobre Jesús. Y él se aleja de ella, no quiere nada que ver con ella. Y una noche tiene un sueño. Dime sobre eso. Bueno, lo que pasó sí, esa mujer estuvo hablando sobre el Señor, no quería escuchar nada. Y me llevó a tratar de leer la Biblia, y cuando traté de leerla no entendí nada de lo que leí. Y fui a dormir esa noche, y en la noche tuve este sueño, donde había un dragón rojo. Venía tras de mí. ¿Y tú no sabías antes No que sabía. el dragón rojo está en Revelaciones? No sabías nada. No sabía nada de eso. Y despierto, estaba empapado por el sudor en mi cama, mi corazón acelerado, y finalmente, después de calmarme, dije en la oscuridad del cuarto, acepto a Jesucristo como mi Salvador. Y finalmente me calmé, volví a dormir, y luego a la siguiente mañana, cuando desperté y traté de leer la Biblia, Sid estaba viva para mí, entendí todo lo que leía en ese momento. Y me dijiste que tienes una insaciable hambre de leer la Biblia. ¿Cómo pasa a alguien en una noche de está en griego? Tuve una revelación de este libro. Sentí que renací en mi espíritu, que entendía que Jesús es quien dice que Él es, y eso me llevó a un punto en mi espíritu en el cual cuando leo, entiendo todo, y literalmente fui de no poder entenderlo a unas horas después, estaba vivo, y es el libro más vivo que cualquiera pueda leer. Estoy de acuerdo, y nunca escuché a alguien enseñar esto antes, pero hay unos antiguos pergaminos egipcios. Dime sobre ellos. Sí, se llama el papiro Epiguar, y Epiguar... Me alegra que tú dijeras eso en vez de mí, porque... Entiendo. Ni querrías nombrar a tu hijo Epiguar. Él vivió hace tiempo, hace unos 3.500 años. Y este tipo fue un consejero de un faraón. Entonces, y él criticó mucho al faraón en los papiros que escribió. Lo que en realidad no hacías en ese tiempo. Era muy riesgoso, pero aparentemente al faraón no le importó. La cabeza si hacías eso. Córtenle la cabeza, sí. Pero él hablaba sobre sangre que aparecía en el río, lo cual coincide exactamente con lo que vemos en el libro de Éxodo. También habló de cómo la oscuridad cubrió la tierra de la misma forma que en Éxodo. A mí me suena como que es una gran confirmación de la realidad de la palabra de Dios, de la historia. ¿Qué tan viejo era el papiro? 3.500 años. Bien, ahora, y lo que es tan asombroso para mí es que lo que sucedía es que el faraón trataba de evitar que el pueblo judío llegara a la tierra prometida. Tú has descubierto que este es un patrón recurrente a través de la historia. La misma cosa que le pasó al faraón le pasa a las personas. Lo que en realidad vemos, bueno, desde 1991, es que al hacerse esfuerzos para remover la tierra de Israel, que de hecho hay desastres históricamente significantes que ocurren hasta el día en que eso sucede. Ahora, otra cosa que... Y por cierto, veremos algunos de esos, pero otra cosa que me intriga es la revelación que tuviste de Zacarías capítulo 1, versículos 18 al 21. Habla sobre los últimos días, habla sobre 4 cuernos. Explica brevemente qué significa. Los 4 cuernos de Zacarías es una vieja profecía de 2.500 años. Y Sid habla de 4 poderes políticos que se unirán para dispersar la tierra de Israel.
Y, por supuesto, lo que actualmente vemos es que hay una organización llamada el Cuarteto. Es un grupo internacional formado por Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia. Ellos en realidad se unieron para remover la tierra de Israel, que es exactamente lo que la profecía dice que sería. Y lo que es importante es que habla en términos de cuernos de las naciones. Estos 4 cuernos van contra la tierra. Y luego, al final, dice, alzaron su cuerno, lo que indica que actuaron como uno. Y es la primera vez en la historia de Israel que tenemos a 4 actuando como uno para disipar la tierra. Bueno, tú casi contestaste mi pregunta. Muchas personas dicen que los 4 cuernos es algo que pasó hace miles de años y que entonces no es relevante hoy. Sí, en realidad los 4 que son usados por las personas que indican que ya sucedió en el pasado, incluyen 2 que no se disiparon, así que no pudieron cumplir esa profecía. Verás, la otra cosa es el término cuerno que se usa en vez de naciones, y cuerno incluye poder político, el cual incluye a entidades como la Unión Europea y las Naciones Unidas. Bueno, para mí la cosa más asombrosa es que estas 4 entidades se llaman el Cuarteto y trabajan juntas. Y al reunirse por primera vez, uno de los mayores desastres que golpearía a la Tierra ocurrió. Y es asombroso para mí. ¿Hablaremos de eso cuando volvamos? Absolutamente. No te atrevas a dejarnos. Hola, Sid Roth aquí con Dave. Dave, estoy abrumado con la revelación que Dios te dio y nunca he escuchado a alguien hablar al respecto. Si han hablado de eso, ellos en realidad se equivocan. Tú hablas de algo que está sucediendo justo ahora. Hay un cuarteto de Zacarías, capítulo 1, versículos 18 al 21. Son Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea y Rusia. Y actúan como uno y ellos van contra Israel. Y la primera vez que el cuarteto se unió, ¿qué pasó en los Estados Unidos y Europa? Verás, la cosa es esto. Esa profecía indica que este grupo de 4 cuernos, que cuando ellos hagan lo suyo para dispersar la tierra, eso va a resultar en que las naciones estas entidades tiemblen. Se refiere a eso, que algo no es positivo aquí. Explica a qué te refieres con temblar. Algo malo va a pasar con ellos. Punto final. Y tú sabes que es una cosa para nosotros ver esta entidad que parece cumplir esta profecía del cuarteto, pero es otra. Bueno, ¿es la respuesta bíblica avisándonos lo que en realidad está pasando ahora? Cierto. Y esto es lo que sabemos hasta ahora con este cuarteto. Es que la primera vez que se unieron, que fue en abril 30 del 2003, el principio del peor clima en la historia de los Estados Unidos comenzó ese día y duró, por casi un mes en los Estados Unidos. Hubo como 562 tornados, hubo más de 1,500 granizadas. Fue una catástrofe absoluta, extendida. Bueno, el otro miembro mayor del cuarteto es la Unión Europea. Y después de que terminó el peor clima en Estados Unidos a finales de mayo, comenzó en Europa la peor ola de calor en 250 años. Y verás, en realidad fue lo que llamo coincidencia, y lo pongo entre comillas. Sí, yo no usaría esa palabra. Es más, Sí. he visto esto una y otra vez. Cuando vas en contra de la niña de los ojos de Dios, vas contra Dios. Él dice, el que toque a Israel es lo mismo que alguien pique con el dedo el ojo de Dios. Y este desastre pasó en los Estados Unidos, pasó en Europa. Luego, la cabeza del cuarteto, Tony Blair. Dime qué pasó cuando él fue por primera vez al Medio Sí. Oriente. Y vemos otro esfuerzo por parte del cuarteto. Y este está pasando, comienza en julio 23 del 2007. Pero dices, ¿qué tiene que ver esto con todo? En realidad tú puedes volver y encuentras la fecha en que comenzó la caída financiera global. Y la forma en que lo haces es que ves las primas pagadas por los bancos a bancos, por prestar dinero a otros, porque
Esa era la esencia de la liquidez. Fue una crisis de liquidez, Sid. Todo el problema del banco, el derrumbe. Puedes volver a la semana que Tony Blair visitó para comenzar el esfuerzo de remover la tierra de Israel. Esa semana, la prima pagada por los bancos comenzó una marcha que fue histórica por naturaleza al punto que se llamó un evento sigma de 6.2. ¿Qué es eso en español? Eso pasa una vez cada 2.5 millones de días. Y pasó esa semana. Y este derrumbe financiero, otra, como algunos podrían llamar, coincidencia, pero aun cuando los cuatro se reunieron, el cuarteto, su primera junta, ¿cuántas personas murieron en Europa? Fue una enorme calamidad. Fueron como 50,000 personas. Lo que pasó es que los ríos se secaron y las plantas nucleares no tenían acceso al agua del río. Y para mantenerlas frías tuvieron que apagar las plantas nucleares. ¿Cómo puede alguien creer que son una coincidencia? Comenzó con el faraón. Encontramos estos pergaminos antiguos verificando la Biblia. Cada vez que alguien va contra la niña de los ojos de Dios, se abre una puerta para el desastre. Sí. Por ejemplo, rápidamente, en Gran Bretaña se lanzó un anuncio para crear turismo, para ir a Israel. Mostraron una fotografía de la pared occidental, pero tuvieron que parar. Dime qué pasó. Es cierto. Lo que pasó es que Israel buscaba, su oficina de turismo quería lanzar un anuncio en Gran Bretaña, promover el oriente de Jerusalén, la cual Gran Bretaña dice que no es parte de Israel, que es parte de un estado de la futura Palestina. Bueno, se rehusaron a permitir el anuncio, y el día que se rehusaron fue en abril 14 del 2010. ¿Quién se rehusó? La Agencia de Estándares de Anuncios en la Gran Bretaña. Bien, y la Gran Bretaña se rehusó. Se ordenó que no se usara el anuncio. ¿Cuál fue la repercusión? Lo que pasó es que te das cuenta que en realidad impactó al turismo de Israel. Y también insinuaron que Israel no era del oriente de Jerusalén, que no era parte de Israel. Y en ese mismo día, el volcán de Islandia, el nombre parece que un mono golpeó la máquina de escribir, no se puede ni pronunciar, voló ese día y envió sus cenizas sobre Gran Bretaña y cerró el turismo. Yo estuve ahí en ese momento y los aviones no llegaban. Y cuando vas contra el turismo de Israel, tu turismo es eliminado en Europa. Vamos, es algo fenomenal. Deprisa, debo saber, no lo podía creer. Cuando el presidente Obama dio su discurso sobre que Israel debía volver a sus fronteras previas al 67 y hubo una repercusión como resultado de ese discurso. Esa es una en la que debes cavar, porque el discurso fue dado en mayo 19 del 2011. Pero, ya sabes, obviamente al presidente no se le ocurrió esa política en ese día. Fue determinada tiempo antes, claro. Por supuesto. Bueno, es extraño que George Mitchell, quien era un diplomático consumado que fue encargado del Medio Oriente por los Estados Unidos por años, desde Bill Clinton, renunció. Y su renuncia fue anunciada una semana antes, pero la carta tenía fecha de abril 6. Fue porque obviamente estuvo totalmente contra la nueva política que debía renunciar. Podemos deducir por eso, lógicamente, que probablemente renunció después de que fue determinada. Y eso nos lleva a un día o dos antes de su carta, abril 4 y 5. Y ese fue el comienzo de la peor temporada de tornados en la historia del mundo. ¿Cuánto más necesitas? Voy a darte más. No te vayas, porque vamos a descubrir sobre la conexión de Estados Unidos con la hermandad musulmana que está decidida a destruir Israel y los Estados Unidos. No te vayas. Verás, hay una cosa que no entiendo. Entiendo la hermandad musulmana y entiendo sus metas, pero no entiendo por qué tienen acceso total a la Casa Blanca. No entiendo por qué venden aviones jet a la hermandad musulmana en Egipto. Brevemente, ¿qué está mal con la hermandad musulmana? La hermandad musulmana está dedicada esencialmente para imponer el Islam sobre el mundo entero. Se llama califa. Y lo que impone es la llamada ley Sharia.
la cual, tú sabes, bajo la ley Sharia, los padres pueden asesinar a sus hijas por deshonrarlos. Son malas noticias, son malas noticias. Y para esta administración pensar que pueden cobijar este tipo de organización es ingenuo, mínimo. O es un giro muy premonitorio en la política de Estados Unidos. Son malas noticias. Bueno, en realidad quieren destruir a todos los judíos. Quieren destruir Israel y Sí. quieren destruir los Estados Unidos. Yo no invitaría a estas personas a mi casa, aunque fuera la Casa Blanca. Y Sid, ¿por qué darles aviones F-16? ¿En serio es lo que se hace? Y verás, ¿cómo haces la paz en el Medio Oriente con personas que le enseñan a sus niños de primaria que un buen judío es un judío muerto? No veo cómo se logre. Estás encontrando un patrón asombroso, un común denominador asombroso de las Escrituras. Se encuentra en el 1 de Tesalonicenses 5, versículo 3. Explica eso. Y lo que es en realidad finalmente llegó a mí como un sueño. Y paz, luego de pronto destrucción. La cosa es esta. Cuando ves a los 13 desastres históricamente significativos que coinciden con el día, la mayoría de los casos, excepto creo que 2, hay 3 comunes denominadores asociados con eso. Uno es paz. Se supone que debe haber paz, pero... Han tratado de orquestar la paz. Eso es cierto. Y siempre vemos eso. Está en la Biblia. Es paz, paz, paz. Cuando dicen paz, paz, cuidado. Es cierto. Y la otra cosa es que a pesar de que vemos este patrón recurrente de destrucción, la destrucción sigue pasando. Cuando estos esfuerzos de lograr la paz se lanzaron hasta hoy, vemos en estas asombrosas, como les digo, coincidencias, pero también es muy repentina, así que esta es la cosa. Hay 3 denominadores comunes tocando como disco rayado desde 1991. Paz, luego destrucción repentina. Paz, luego destrucción repentina. Y esa escritura, en particular, habla sobre estar vigilantes y sobrios. Lo que significa que somos, ya sabes, estar vigilantes, hay algo que vigilar. Y tal vez este mensaje que sale de estas calamidades que han venido ocurriendo casualmente con los esfuerzos de remover la tierra prometida. Y hablaste de que el presidente Obama intencionalmente ha desviado las negociaciones de paz. Dame un ejemplo de Es algo raro. Verás, normalmente un negociador honesto que reúne a las partes en guerra va a reducir los problemas entre ellos para acercar a esas partes. Pues lo que él hizo, literalmente inyectó una nueva condición: no construir en el este de Jerusalén antes de que las pláticas comenzaran. No sé si eso ha pasado en los anuarios de la diplomacia, pero el presidente inyectó eso. Y hasta sus partidarios más grandes... No hubo pláticas. Incluso sus partidarios más fuertes dijeron: ¿por qué haces esto? Incluso dijeron, parece incompetencia, pero esa fue solo la primera de las 2 veces que lo hizo. Muy bien, en tu opinión, hay una razón. Él es un presidente inteligente. Sí. ¿Por qué está haciendo esto? En términos de mi lectura entre líneas y habiendo estudiado, es mover el proceso de paz a las Naciones Unidas, donde finalmente los Estados Unidos retrocederá y dirá: no vamos a vetar este movimiento de parte de la autoridad palestina de volverse una nación. Y de eso es de lo que se trata todo, finalmente. Tuviste un sueño, y he oído este sueño de muchos profetas por la tierra. Sé que es difícil hablar sobre eso. ¿Nos dirías brevemente de qué fue ese sueño? Lo que es, para resumirlo, es que, y también he oído a muchas personas decir que han recibido sueños y avisos de Dios de las cosas que se acercan para este país. Y esto es simplemente eso. Y yo mencioné antes sobre paz y destrucción repentina. Siento que se me mostró en un sueño. En realidad, destrucción nuclear dentro de los Estados Unidos asociada con el tiempo en que la paz, o la llamada paz en el Medio Oriente, ocurra. Bueno, y espero que no sea verdad. Espero que no sea verdad. Te diré que sí. Lo que yo sé es verdad, y yo creo que es verdad porque lo oí de Dios, que Jesús regresará muy pronto. Él volverá pronto. Y por eso lee tu Biblia, y estas cosas no son extrañas, porque, por supuesto, habrá cosas como estas. Es más, muchos profetas han visto desde Florida y la costa este estas bombas explotar. Pero se nos instruye a no temer.
Y es una cosa decirlo y otra cosa es creerlo, es diferente. Yo tengo amigos que son creyentes del Mesías en Israel y que no salen a la calle sin decir el Salmo 91 en voz alta, una versión personalizada como habito bajo el abrigo del Altísimo y encuentro descanso bajo la sombra del Omnipotente. Esto declaro sobre el Señor. Solo tú eres mi refugio, mi fortaleza. Tú eres mi Dios y yo confío en ti, pues tú me liberarás de cualquier trampa y me protegerás de enfermedades mortales. Tú me cubrirás con tus plumas, tú me abrigarás con tus alas. Tus promesas fieles son mi honor y mi protección. No temeré el terror de los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día. Aunque caigan miles a mi lado, aunque 10,000 mueran a mi alrededor, ningún mal ni siquiera me tocará. Ningún mal me conquistará, ninguna plaga se acercará a mi hogar, pues tú ordenarás a tus ángeles que me protejan a donde quiera que vaya. Tú me recompensarás con larga vida y gracias, gracias, gracias por mi salvación.